Hola, estimados alumnos y alumnas, espero que estén muy bien. En este video quiero resumir un poco los conceptos del primer tema de la sección de álgebra lineal, que es el tema de matrices, ¿ok? Entonces, normalmente nosotros vemos los dos primeros temas, que es matrices y sistemas de ecuaciones, y después se mezcla un poco los dos temas, ¿verdad? Como en los sistemas de ecuaciones utilizamos matrices para resolverlos. En algunos libros viene primero el tema de sistemas de ecuaciones y luego matrices y está todo bien, ¿verdad? Cualquiera de los dos se puede abordar, ¿ok? Cuando viene así, en ese otro orden, se ven los sistemas de matrices, explica una partecita como de cómo se representa el sistema de matrices, el sistema de ecuaciones, pero con matrices y cómo se hacen algunas operaciones de fila. Y luego se profundiza en operaciones de las matrices entre ellas, que es como sumarlas, restarlas, multiplicarlas, ¿verdad? Entonces, pues nada, nosotros vamos a empezar por el tema de matrices. Como les dije, yo lo había grabado mal. Todo esto ya lo expliqué, pero se veía como el fondo del escritorio y una ventanita ahí que lastimosamente donde yo subrayaba, pues de no veía la diapositiva que yo quería decir. La definición de matriz, bueno, nosotros estamos con un tema nuevo, no es cálculo, ¿verdad? En cálculo nosotros usamos números reales y vemos funciones, ¿verdad? Y dibujamos en el plano cartesiano curvas, ¿verdad? Aquí nosotros, nuestro elemento fundamental no es el número real, sino el arreglo de números reales, ¿ok? Como un rectángulo, pensémoslo así, donde tiene varias filas y varias columnas. ¿Ok? Entonces acá está la expresión generalizada, que si ustedes tienen como complicación de entender un concepto con los símbolos, pueden primero ver el ejemplo, ¿verdad? Como, bueno, leer, ver el ejemplo que viene ahí, devolverse a la definición, a ver si la entienden bien. Por ejemplo, aquí dice matriz, es lo siguiente, dados o sean m y en enteros positivos, el siguiente arreglo rectangular, se usa mucho la palabra arreglo, ¿ok? Con m filas y n columnas de números reales se llama matriz de orden o de tamaño m por n. Es decir, como tiene m filas y n columnas, tiene m por n elementos adentro. Entonces se le dice que la matriz es de tamaño m por n. Y muy importante el orden, porque si yo digo primero m y luego n, m significa filas y n columnas. ¿Ok? Siempre que ustedes vean eso escrito, el primer número con el que te indican el tamaño de la matriz, eso se refiere a cuántas filas tiene, y siempre el segundo número o símbolo representa cuántas columnas tiene. Y si a alguien se le confunde, recuerden que las columnas es como en los edificios, las columnas de los edificios, ¿verdad? Son en vertical. Entonces, porque aunque parezca algo obvio, pues a veces se nos confunde fila y columna cuando ya estamos en el ejercicio, nos ponemos ahí como nerviosos y de repente confundimos, ¿verdad? Alguna de las dos. Aquí hay un ejemplo, entonces se llama A, esta matriz. Se usa letra mayúscula para darle nombre a la matriz, ¿ok? Siempre se usan estos paréntesis como redondos y si no, en algunos libros se ve así como cuadrados, ¿verdad? Depende ya como de la tipografía o como el arte con el que hicieron el libro, ¿verdad? O sea, el tipo de letra. Eh, entonces, cualquiera de esos dos está bien. Ustedes pueden hacer en los ejercicios así, cualquiera de las dos. No rectas, así rectas, eso es para otra cosa que vamos a calcular de las matrices. ¿Okay? Este no lo usamos, sino que cuadraditos o redonditos. Y acá vemos que todos dicen A, ¿ok? Todos estos símbolos son A. Quiere decir el número real A en minúscula. Y abajo, esto no es un 11, lo que dice es 1, 1. Es como dar la coordenada de dónde está. Fila 1, posición 1 en la columna, ¿verdad? Columna 1. Fila 1, el número 2 sería el de la columna 2 y así, ¿verdad? Aquí el tercero seguiría A1, 3. Quiere decir, el número real que está acá se representa con el símbolo A, porque la matriz se llama A, y 1, 3 significa primer fila, tercer columna. ¿Sí? Entonces, eso se dice subíndice, porque es un indicador que se pone abajo y tiene dos números importantes que son los que me dicen la coordenada de dónde estoy. Entonces, si yo les digo el A33, imagínense, A33, aquí estaría el A
3, 1, A, 3, 2, A, 3, 3. ¿Ok? Entonces, y pues nada, esa es la primera simbología. Esa letra minúscula significa el, el elemento que está dentro de A. Normalmente se escribe abajo, ahí dice, A es como decir, la matriz de los A y J. Quiere decir I, el primer índice, y J el segundo. Entonces, así es una forma de representar todo esto grande, ¿verdad? Se usan puntos suspensivos, ¿por qué? Porque estamos hablando de que no estamos escribiendo todos los elementos de la matriz, sino que estamos dejando ahí puntos suspensivos, porque estamos hablando de un ejemplo abstracto, estamos dando la definición, donde no sabemos cuántas filas tiene, o cuántas columnas. Entonces aquí puede tener columnas, puede tener mil columnas, pero que se pone a 1, 1, a 1, 2, a 1, 3, hasta a 1, 1000, entonces, ¿verdad? Tiene 1000 columnas. Y acá para abajo puede tener la cantidad que usted quiera. ¿Okay? De hecho, digamos, en análisis de datos, cuando manipulamos datos con la herramienta computacional que ahora hay tan grande, y pues se puede usar datos que son filas de datos, digamos, cada observación que tuvimos me da una fila de datos y puede ser muy grande, porque puedo manipular muchas variables, ¿verdad? Gracias a las computadoras, como que esto tiene bastante utilidad, ¿verdad? El álgebra lineal, porque esa forma de acomodar las cosas es bastante práctica, como en filas. ¿Ves? Entonces, aquí abajo dice, después de la definición, pues dice la forma abreviada, A es la matriz de los A y J. A tiene M filas, repito, eso lo repito mucho para que lo recuerden. N columnas. Primero se dice filas, luego columnas. La expresión A y J denota la entrada de A en la fila I, columna J. Lo mismo, ¿verdad? El conjunto de todas las matrices con entradas reales se denota como M de matrices, como decir, el mundo de las matrices, con M filas, N columnas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un ejemplo en general, usualmente, pues, o una definición, ponemos este símbolo, ¿verdad? Que nuestra matriz vive en este mundo de matrices, como los números reales viven en los reales, ¿verdad? En la R mayúscula que usamos para representar. Pues bien, vamos a ver otra cosa. Aquí está un ejemplo de una matriz. ¿Ves? Entonces aquí, ¿qué tenés? Tenés 1, 2, 3, 4 para abajo. Quiere decir que hay 4 filas y 1, 2, 3, 3 columnas. Entonces, esta matriz es de tamaño 4 por 3, no 3 por 4, 4 por 3. Quiere decir 4 filas, 3 columnas. Tiene estos números adentro, en este caso no me dicen, hay una fórmula para saber quién es A, ¿verdad? En particular no nos dicen cómo se rellena esa matriz, solo nos dan con números, ¿verdad? Porque eso nos pueden hacer una preguntita donde nos digan como una fórmula, un criterio para rellenar la matriz y nosotros lo vamos procesando poco a poco. Acá, en el que sigue, vemos otros conceptos donde se usa un poquito esa noción de cómo expresar de manera matemática cómo es la matriz, ¿verdad? Con números. Ejemplo, aquí se dice la matriz nula, nula es que tiene ceros. ¿Okay? Y una matriz puede ser como en el ejemplo que se ve ahí, 2 filas, 4 columnas, o 3 filas, 3 columnas, puede ser de cualquier tamaño. Puede ser de una sola fila, o sea, ser como una fila nada más. Puede ser de una sola columna y se dice matriz nula si todos los elementos son nulos, son el cero, ¿verdad? Entonces podrías decirse que A es la matriz nula. Sí, bueno, si A está representada por A minúscula, ¿verdad? A y J, de tamaño M por N, y cada elemento A y J, o sea, sin importar I, sin importar J, el elemento da cero, ¿verdad? Muchos símbolos en libros, es esta A al revés, que significa para todo. Van a decir, ahí ya la profe empezó a enredar con una A y otra A. Pero este símbolo matemático se usa mucho. Esto es para todo y, o sea, para todas las filas, desde la primera hasta la última, vea que tenemos M filas. Y para todo J tenemos
J es columnas, lo que me cuentan las columnas, tengo n columnas. ¿Ves? Entonces se puede poner así, si no pues es así simplificado, lo vemos un poquillo. Esto es simbólico y aquí está en prosa, ¿verdad? Con palabras. Y aquí está la matriz con ceros. Esta, por ejemplo, es la matriz cero, se puede llamar, para que no se confunda, la matriz cero se pone un cero grandote, gordote, ¿verdad? Y esta sería la matriz cero, la matriz nula, de 2 filas. Y a ver, dice cuatro columnas. ¿Ves? Se puede representar así. Luego, matriz cuadrada es un concepto que nada más dice, bueno, es una matriz que tenga igual cantidad de filas que de columnas, nada más. Entonces, toda matriz que cumpla eso se llama cuadrada. Y se dice, bueno, si tiene n filas y n columnas, ¿verdad? Cualquier n, digamos, n igual 20. Entonces, una matriz con 20 filas, 20 columnas, se representa normalmente con a n por n. También por simplificar, como n se repite, entonces a veces uno dice a n, ¿verdad? Esto casi no, aquí esto sí lo uso más, yo en lo personal. Lo importante es que a veces se pone así, el mundo al que pertenecen las matrices es n, r. Y o sea, se pone solo un indicador, porque ese indicador es tanto para las filas como para las columnas, ¿verdad? Es una forma de decir, es una matriz que es cuadrada, ¿verdad? Si envían un texto de un ejercicio, tengo que interpretar lo que dice. Recuerden que en álgebra hay muchos símbolos, ¿verdad? Yo tengo que saber qué significa cada símbolo. Entonces puede decir así y no decir la palabra cuadrada explícitamente. Entonces aquí dice A pertenece a las matrices cuadradas. Bueno, entonces usted en la mente piensa, ah, bueno, A es cuadrada. Es una forma de decirlo, pero con símbolos. Y aquí hay un ejemplo de una matriz cuadrada. Pues bien, matriz diagonal es otro concepto que es sencillo, nada más lo que nos dice es, ok, matriz diagonal es que hayan elementos en la diagonal y que en los otros espacios sean ceros. Okay. Entonces aquí lo que dice es dónde hay ceros. Es una forma de escribir aquí. Dice, son las matrices compuestas por elementos D y J. Son matrices cuadradas que satisfacen lo siguiente. D y J, o sea, el elemento IJ, es igual a 0, siempre y cuando I sea diferente de J. Decir diferente es siempre estar en alguna de estas posiciones, por arriba de la diagonal o por debajo. ¿Okay? Porque si usted se fija, esta posición tiene fila 1, columna 2. ¿Ven? No coinciden. Entonces, este es el elemento de 1, 2. Y este es un 0. Entonces, todos los que tienen una posición en la misma fila y misma columna, o sea, en el mismo número de fila y número de columna, pues eso es la diagonal exactamente. Entonces, en la diagonal pueden o no pueden haber ceros, pero para que sea una matriz diagonal debe ser cero. Yo siempre pinto así como un triángulo, todo el triángulo de arriba y todo el triángulo de abajo. Les tiene que ser ceros aquí y ceros acá. Y en la diagonal puede haber ceros o puede que no. Por ejemplo, yo te puedo pintar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 9. Esta matriz es diagonal. Dice, profe, pero solo le veo 2 numerillos. Pero vea, pintemos la diagonal. Acá está la diagonal. Afuera de la diagonal solo hay ceros. Entonces se llama matriz diagonal, donde los componentes de la diagonal son el 1, el 0 y el menos 9. ¿Okay? Matriz identidad. Matriz identidad es la matriz diagonal que tiene unos en toda la diagonal y ceros por fuera, ¿verdad? Todo lo que esté fuera de ella. Tiene que ser una matriz cuadrada, porque si no, no cierra la diagonal, ¿verdad? Esto de verdad cruza, es como un cuadradito y cruza. De la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Esa es como la diagonal, porque alguien puede decir, tiene razón, profe, y la otra diagonal, ¿verdad? Hay otra diagonal, pero esa no es la principal. La diagonal principal por la cual llamamos a unas matrices, matrices diagonal, es por esta diagonal de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Ves? Esta es la diagonal para nosotros. En algunos libros pueden leer que dice diagonal principal,
y está bien. Entonces, identidades que tenga unos en la diagonal, ceros arriba y ceros abajo de la diagonal. ¿Okay? Esa forma de escribir ese concepto viene acá. Dice, bueno, aquí viene en texto, ¿verdad? Se denota con, perdón por la carraspera, de verdad. Es que he hablado, en 2 días he hablado mucho. Como les dije, grabé la clase, entonces también gasté ahí como hace días no hablo mucho. Es denotada con I de identidad, una I mayúscula, y se pone N abajo o N por N, como les digo. Quiere decir que la identidad de tamaño N. ¿Okay? Con la identidad casi no se ve el N por N. Usualmente se usa N, nada más para decir que tiene N filas, N columnas. Aquí, lean acá, dice, la matriz IN está compuesta por elementos que le llamamos D. El IJ lo que dice es en qué posición está. Y dice que estos elementos son un 1 si estás en la diagonal, que quiere decir cuando I es igual a J, y un 0 cuando I es diferente de J. Esa forma de definir por medio de una llave es simbología matemática, que a veces nos aleja de entender el concepto, ¿verdad? Por eso es bueno a veces ver el concepto en texto de la manera simbólica e ir poco a poco aprendiendo los símbolos, ¿verdad? Bueno, aquí dice, se denomina matriz identidad de orden n, dice al final, ¿está bien? Y aquí hay unos ejemplos, un ejemplo de matriz diagonal y un ejemplo de matriz identidad. La identidad es diagonal, pero no todas las matrices diagonales son identidades, ¿verdad? No son necesariamente matrices identidad. Entonces pueden haber diferentes elementos, números reales diferentes en la diagonal. Eso se llama matriz diagonal y cuando específicamente son unos, se llama matriz identidad. Debe ser matriz cuadrada, recuerden, porque a veces uno usa el símbolo de la I y se le olvida que ella es cuadrada, ¿verdad? Tiene igual de cantidad de filas que de columnas. Otros 2 conceptos sencillillos es matriz triangular, la inferior y la superior. Si ustedes gustan, pueden dibujarla. Esto es matriz triangular inferior. Es decir, se explica o se expresa como que tiene ceros en la parte superior, ¿verdad? Parte superior quiero decir por encima de la diagonal, como arriba a la derecha. Entonces, la información como importante de la matriz, que no es nula, que no es cero, está por abajo de la diagonal para abajo. Entonces, es aquí que hay un ejemplo de A, que dice que A es una matriz triangular inferior. Y acá tenemos a la derecha, aquí vemos una matriz triangular superior, porque lo que tiene es ceros por debajo, ¿verdad? Entonces, a veces aquí cuesta, vean que el contador de las filas es I, el contador de las Jotas, de las columnas es J. Para estar por debajo de la diagonal, la I tiene que ser mayor, o sea, yo me he desplazado más hacia abajo que hacia la derecha. Entonces, quedo por debajo. Entonces, I tiene que ser mayor que J para poner yo ceros ahí, ¿verdad? Entonces, se fijan, aquí está, por ejemplo, la matriz se llama triangular superior si todos los elementos abajo de la diagonal son cero. O sea, su elemento es cero. Sí, no, sí, sí, y es mayor que J. Esta simbología hay que sentarse a leerla. Si no se saben los símbolos mayor y menor, pues, ¿verdad? Urge saberse eso. Aquí está la información de B, la más importante, la no nula, y nula por debajo. Entonces se dice matriz triangular superior si tiene ceros en la parte inferior. No confundirse con eso. Matriz simétrica, esta me gusta mucho. Hay que entender aquí la expresión con que se explica que es simétrica. Dice que S es una matriz simétrica, donde sus elementos se llaman S minúscula, en la posición IJ, y que pasa lo siguiente, que está SIJ es igual que SJI, o sea que cada elemento está repetido. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la diagonal. Entonces, el que no está en la diagonal tiene como su opuesto, su compañero, ¿verdad? 2. Esa posición del 2 tiene una posición refleja y ahí también va un 2. Entonces, si lo ven aquí,
menos 4, su posición es reflejada con respecto a esa diagonal. Es esta otra posición. O sea, la posición acá es la 1, 2. Y esta posición de acá es 2, 1. Y como ven, tienen el mismo número, que es en este caso menos 4. Y ahí puede seguir, ¿verdad? Comprobando que 2 tiene a su pareja, que es otro 2. Esta posición es S1, 3. Y esta posición es la 3, 1. ¿Sí? La posición es el indicador que está abajo. 5. Tiene a su pareja que es 5. El elemento es 2, 3. Posición 2, 3. Aquí tenemos la posición 3 porque es tercera fila, 2 porque es segunda columna. Los que tienen 5 igual. Y la diagonal, pues no se habla nada de la diagonal. O sea, en la diagonal puede haber pues cualquier número, ¿no? Ahí pueden revisar. Y la antisimétrica lo que tiene diferente es el signo. ¿Ok? Cada número tiene su compañero. Vamos a ver esta diagonal muy especial de ceros. Pero cada elemento está en una posición, la posición refleja, tiene el mismo elemento, pero con su signo opuesto, ¿verdad? Entonces se dice el opuesto, si es 1 es menos 1, si es un negativo es positivo, lo que hay en la otra casilla. ¿Ves? Por ejemplo, aquí 2 tiene menos 2 y menos 1 tiene a 1. ¿Por qué ceros en la diagonal? Porque B y J igual a menos BJI, ¿qué pasa con la posición 1, 1? ¿Ok? Vamos a ponerlo en azul. ¿Qué pasa si tengo A1, 1? Tiene que darme igual que menos A1, 1. Y si despejamos aquí, el único que cumple esta condición, ¿cuál es el único número igual que su opuesto? El 0. ¿Okay? Seguimos entonces. Vean la siguiente. Matriz columna es una matriz que es solo una columna. ¿Okay? Entonces se escribe, como acá ven, eh, también se dice vector. O sea, más adelante en la materia vamos a decir más vector que otra cosa, ¿verdad? Y si tiene n, este vector columna, si tiene n componentes, se escribe así, n1, r. O sea, pertenece a ese mundo de n filas y una columna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vos tenés el vector 1, 2, 3, es un vector columna, tiene 3 filas, porque a veces uno no quiere ver las filas, ¿verdad? Tiene 3 filas y es solamente una columna. Entonces, como que es del mundo 3 por 1. ¿Okay? Y lo mismo podemos decir de las matrices fila. Aquí dice fila. Entonces, para las matrices fila podemos pensar lo mismo. Se puede decir vector fila. Y, digamos, el compañero de 1, 2, 3 sería 1, 2, 3. Aquí sí ocupamos poner coma porque cuando ponemos en horizontal se nos puede confundir. 1, 2, 3, ¿verdad? No sé si va a ser un elemento que se llama 123 o algo así. Entonces es normal poner la coma y yo lo ocupo para, si ustedes escriben un ejercicio, yo ocupo para verlo bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto sería un vector fila o una matriz fila. Tiene una fila y tiene 3 columnas. Por eso es que aquí se explica que si tuviera m componentes en la fila es del mundo de los 1 por m, ¿verdad? Aquí tal vez ves que se está así acostado, pero debería decir m aquí al final, porque aquí se indicó con m, ¿verdad? Entonces, como para que lo tomen en cuenta. O sea, en vertical, columna. En horizontal, fila. Y estos son vectores o matrices importantes, ¿verdad? Eh, estas que están aquí están en columnas y son los canónicos. Se dice canónico porque tiene un 1 en una posición y 0 en las demás. Y, por ejemplo, aquí están, son vectores que pertenecen al mundo de 3 componentes, ¿ok? Verticales y de 3 componentes. Está el vector 1, 0, 0, está el vector 0, 1, 0 y está el vector 0, 0, 1. ¿Ves? Entonces, depende de dónde esté el 1, así se le da nombre a ese vector. ¿Okay?
Entonces, aquí, si te fijas, dice E1, E2, E3. Para, como spoiler, ¿verdad? Más adelante, cuando veamos como geometría en 3D, entonces nosotros vamos a usar vector como una flecha aquí que representa al eje X, por ejemplo. Al eje X. Y este vector tiene coordenadas 1 en el componente X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Ves? Entonces es el vector E1. ¿Verdad? Más o menos es para que ustedes vean que esta representación eh, más adelante también la vamos a usar, ¿verdad? Que es como especial de todas las matrices, de los vectores también son matrices y más adelante vamos a usar mucho vectores. ¿Ves? Aquí cuando dice que en espacio 4 es como en 4 dimensiones, no lo podemos dibujar, pero se representa, se sigue como el mismo proceso de entender los elementos de ese espacio de 4 dimensiones, cómo operan entre ellos, qué representan, ¿verdad? Entonces aquí tenés los vectores canónicos, pero para dimensión 4, ¿verdad? Eh, si ves, bueno, acá más adelante vas a ver que si este es el eje Y, aquí estás dibujando el vector canónico de 2 para representar ese eje, y está el E3 para representar a el eje Z. Y ellos son ortogonales o en ángulo, forman ángulos 90 entre sí, ¿verdad? En comprender el mundo en 3 dimensiones me ayuda a comprenderlo ya colocando más dimensiones, porque entonces defino bien qué significa ser en ángulo de 90, no, o sea, ser ortogonales, ¿verdad? No solo de manera visual, sí, forman un ángulo de 90, no, sino que haya un cálculo en el que te dé cierta cantidad y que ese cálculo represente ser ortogonal, ser perpendicular, y eso extrapolarlo a dimensiones, a espacios con más dimensiones, como generalizar más, ¿verdad? Eso es lo que vamos a manejar más adelante. Pero aquí lo importante es que sepas que vectores canónicos, cuando te digan eso, quiere decir que tienen un 1 y 0 en lo demás. Entonces, depende del nombre, E1 es un 1 en la primera posición, E2 es un 1 en la segunda posición, E3 en la tercera posición. Y depende el vector de en qué espacio estás trabajando, o sea, si es con 3 componentes el vector, o de 4 componentes, o de 5, o de 2 componentes. Acá abajo lo que dice es que la matriz identidad, por ejemplo, la identidad de tamaño 3 está compuesta por un E1, E2, E3, que serían estos de aquí, ¿verdad? Es como que los junto, estos tres, y esa es la identidad. ¿Ven? Que si yo copio 1, 0, 0, estoy copiando el primero, ¿verdad? Vamos a copiar el segundo, 0, 1, 0, y vamos a copiar el tercero, 0, 0, 1. ¿Ves? Ahí tenés a los tres vectores, L1, E2, E3. Ellos puestos como columnas forman la identidad. Vamos a ver. Matriz transpuesta quiere decir que yo gire la matriz e intercambie filas por columnas. Yo lo explico más sencillo. Ustedes pueden leerlo con más detenimiento. Una matriz, digamos que tenés un rectángulo así, ¿verdad? Esta es la forma rectangular de la matriz. Tienes la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Esta es la matriz A. ¿Okay? Entonces, la transpuesta de A es una compañera de ella, que es el resultado de que ahora copies de la siguiente forma. Lo que era fila como columna, entonces primer fila ahora es la primera columna. La segunda fila ahora es la segunda columna. Y la tercera fila ahora es la tercera columna. Lo hago con colores como para que se note la diferencia. Todo esto lo había hecho con más paciencia. En un video igual lo dejé muy largo, me parece que es mejor hablarlo así como más rápido. Eso es matriz transpuesta, es intercambiar filas por columnas. Si alguien dice, profe, y si lo veo como columnas, pues si te fijas en las columnas de A, la transpuesta es colocar esas columnas como filas. Cualquiera de los dos conceptos está bien. Entonces, aquí vamos a poner 4, 6, menos 9. Si ustedes gustan, cualquier ejemplo que yo coloque, ustedes pueden pasarlo a un cuaderno. Si quieren, nada más lo ven. Está bien. Esta es una fila. Esta es otra fila. ¿Ok? Entonces vamos a copiar la matriz. Dame un chance.
Esto quiere decir que la matriz transpuesta de A es, y entonces intercambias, vas a copiar para abajo, ¿verdad? Vean que primero voy a subrayar para que vean. Voy a colocar la primera para abajo y la segunda para abajo, y eso es la matriz transpuesta. ¿Ok? Entonces aquí sería poner 4 y 6, y acá poner menos 9 y 1. Profe, que si es una matriz 5 por 7, lo mismo es, nada más que con más cuidado. Te fijas en los números y una fila la pasas a columna. La primera en la primera posición, la segunda con la segunda. Así. Eso es la matriz transpuesta. Acá lo que dice es que al final, bueno, esto lo van a leer, a ver si ya entienden un poquito la simbología que en las otras definiciones se usa, para que ustedes vean qué significa esto. Yo les voy a preguntar en clase a ver si entendieron qué significa eso. Y aquí se explica que, bueno, el símbolo es una T en minúscula ahí arriba, que no es un exponente, es un símbolo que significa que se transpuso la matriz, ¿verdad? O el vector. Entonces, bueno, acá dice que un vector columna, si lo transpone, se vuelve fila. Y una fila se vuelve columna, ¿está bien? Y aquí dice A es simétrica, ¿verdad? A es simétrica. Entonces, su transpuesta es ella misma. Esto quiero que hagan dos ejemplos en el cuaderno o en la mente, donde quieran, ¿verdad? Hagan dos ejemplos. Pongan, hagan una matriz simétrica, ¿verdad? Vamos a hacer unos dos ejemplos de matrices 3 por 3. Hagan dos ejemplos. Tal vez voy a hablar así para que tengan la oportunidad de interactuar conmigo, aunque es grabado, ¿ok? Vas a hacer dos ejemplos de matrices simétricas y vas a comprobar que de verdad A transpuesta es igual a A, ¿ok? Y vas a hacer, porque esto uno se lo cree haciendo ejemplos, pero yo les puedo decir, pero puede que ustedes nunca lo comprueben, ¿verdad? Okay. Con la matriz antisimétrica también van a hacer lo mismo. Se definió antes, entonces ustedes van a ver, inventar dos matrices antisimétricas, debe llevar ceros en la diagonal, cada número que usted coloque en la otra posición va del opuesto, y vas a ver esa matriz y su transpuesta y vas a ver qué relación tiene. Vas a comprobar que A transpuesta es igual que menos A. Entonces vas a comprobar con dos ejemplos diferentes de matrices 3 por 3. Vamos a poner así 3R para que se acostumbren a que eso significa matriz cuadrada 3 por 3. Entonces usted va a hacer esta comprobación. Entonces vas a escribir A transpuesta, te va a dar un resultado, vas a escribir menos A, te va a dar un resultado y después vas a decir, mira, son iguales. Por lo tanto, sí se cumple esa observación. ¿Ok? Yo quería decirles, espérense a ver si recuerdo. Quiero que me digan, ejercicio, quiero que me digan, ¿qué pasa con A, cualquier matriz A cuadrada? ¿Ok? A cuadrada. ¿Qué pasa si a A le sumo su transpuesta? ¿Qué tipo de matriz es? ¿Qué puedo decir de ella? A más A transpuesta. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ustedes me van a contestar ahí, ¿qué pasa con una matriz cuadrada si la sumo con su transpuesta? ¿Qué tipo de matriz obtendré en general? Y pueden hacerla con ejemplos para tratar de entender y ver si en general es cierto. Aquí hay ejemplos de una matriz y su transpuesta. Esas las pueden apuntar si gustan. Y aquí lo que sigue es álgebra de matrices. ¿Okay? Aquí lo que habla es cómo se suman, qué propiedades hay de la suma de matrices o de multiplicar por una constante, y el concepto de combinación lineal, el producto punto, ¿qué es el producto punto?
Y nada más, después multiplicación de matrices. Eso yo lo voy a ver en clase con ustedes. Entonces, traten de leerlo y entenderlo o buscar otras referencias y nosotros vamos a entenderlo con ejemplos en la clase. O sea, vamos a hacer operaciones para que ustedes vean de verdad cómo se cumple todo eso. Porque si lo grabo, tal vez no van a prestar tanta atención. Entonces, ahí en clase, recuerden tener hojitas y lapicero y demás para que más o menos vayan conmigo. Eso sería todo. Chao.